Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Cultura, contamos con la doctora Claudia de Bianchetti, que nos hablará en el módulo 4 de Arte Argentino de la década de 1990 de intervenciones artísticas y colectivas en el espacio público. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ezequiel Lupi, ya muchos de ustedes me conocen, soy el coordinador de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados. Les quiero dar la bienvenida a este cuarto módulo de las conferencias, del ciclo de conferencias que está brindando la doctora de Bianchetti. Les agradezco mucho su presencia. Pido disculpas que en el módulo 3 no pude asistir, tuve un inconveniente de tipo laboral, así que no pude llegar, pero bueno, les agradezco que hayan venido. Obviamente le agradecemos siempre a la doctora Bianchetti, que además es licenciada de Historia del Arte, que nos brinde estas conferencias y que sea tan generosa con sus conocimientos, ¿no? Brindándonos todo esto a los abogados y a todos aquellos interesados, ¿no? Que la verdad que, por lo menos a mí, me viene muy bien y aprendo mucho. Así que bien, ya hemos hecho esta presentación antes, no quiero robar más tiempo a la propia exposición. Muchísimas gracias por venir. Claudia, muchísimas gracias por brindarte para hacer estas conferencias. A lo sumo volveré a interrumpir al final de la charla para despedirnos y hablar un segundito más, pero aquí los dejo con la doctora que es la que sabe de estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos todos y todas los que están presentes. Nuevamente agradezco a la Comisión de Cultura, al Colegio Público de Abogados y a Darío, que están atrás de toda la cuestión virtual online, trabajando y haciendo posible este encuentro. Sabemos que hoy es el último encuentro de nuestro ciclo de arte argentino de la década de 1990. Hoy vamos a terminar con dos artistas argentinos que son Sebastián Gordín y Miguel Jarte. Y ambos dos también formaron parte del recambio generacional de la década. Entonces, son artistas que también comenzaron a tener visibilidad y reconocimiento en gran parte a partir de las muestras que organizaba la sala del Centro Cultural Ricardo Rojas, que recordamos que, bueno, depende de la Universidad de Buenos Aires y que como sala de exhibición de artes visuales fue creada en el año 1989. Bien, estos dos artistas, Sebastián Gordín y Miguel Jarte, tenemos que decir que al día de hoy ya están acomodados o inscritos en el sistema de arte. Sus obras forman parte de patrimonios como el Museo de Bellas Artes, el Malva, el de Arte Moderno. Las obras integran importantes colecciones privadas y también la trayectoria de estos artistas forma parte de los programas de historia del arte en las carreras de grado universitarias dedicadas al arte. Pero bueno, hecha esta aclaración, estos dos jóvenes que vemos hoy comparten con los artistas que vimos el encuentro pasado, que también eran los artistas del recambio generacional, que son artistas que en su momento se opusieron a las tendencias conceptualistas. Entonces vamos a ver nuevamente que son artistas que le dan mucha importancia a la resolución material de la obra de arte vuelve a cobrar importancia como objeto material, singular y precioso, y son artistas que también apelan al goce estético, sensible y de lo bello, en contraposición a las tendencias conceptualistas, que recordemos son las tendencias que ponen el acento en la idea de la obra de arte. Y por último, como artistas del siglo XX, que son ambos dos, ellos van a continuar con la dinámica que marcamos en todo este ciclo de discutir las distinciones jerárquicas entre alta cultura y cultura de masas.
Y aquí me gustaría ingresar una periodización histórica o una categoría que es importante para pensar el siglo XX. ¿Por qué? El siglo XX lo podemos pensar en dos momentos culturales diferentes. Primera mitad del siglo XX es el que corresponde al llamado modernismo o también programa moderno, donde ahí ubicamos a Kandinsky, a Picasso, etc. Y es el periodo que se inicia, según algunos autores, con los impresionistas. Otros proponen los postimpresionistas. Ahora bien, nuestro periodo, década del 90, segunda parte del siglo XX, es la emergencia del posmodernismo, las producciones culturales posmodernas. Algunos autores las sitúan en la década del 60, otros algunos años posteriores. Pero lo característico o un aspecto destacado de las producciones en la posmodernidad fue siempre esta discusión de las fronteras que discriminan entre un arte aristocrático y un arte popular, como los jóvenes que vemos hoy también van a hacer. Bueno, comienzo por el primer artista, Sebastián Gordín. Es un artista que tiene formación académica, es egresado de la Escuela Nacional Manuel Belgrano de Bellas Artes, ganó el premio BRAC, Susana Bonet como tu profesor Ricardo Alajam. Entonces, en los 90 gana el premio BRAC y eso le permitió tener una estadía en París, trabajó y estudió particularmente en el Museo de Arte Decorativo de la ciudad de París. El premio BRAC, que es muy importante en la Argentina, lo patrocina la Embajada de Francia y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Sebastián Gordín. Vamos a comenzar, acá lo presento. Acá tenemos una fotografía de Sebastián Gordín. Antes de ver la obra de él, voy a dar pocos aspectos característicos de él. Es un artista destacado en el hacer manual, tiene una técnica privilegiada, ¿no? Cómo concreta la obra técnica y manualmente. Por otro lado, también es muy importante el tratamiento de los detalles, es muy detallista. Y después, los temas que trabaja Gordín hacen a su obra muy personal. ¿Por qué? Porque él incorpora el mundo de los juegos infantiles, también de los entretenimientos culturales masivos y los trae a su obra. De modo tal que son producciones que tenemos que disfrutarlas en su resolución material, también disfrutar los detalles y por los temas que trata, es como que hay un juego de atraparnos a nosotros espectadores en la dimensión lúdica y de entretenimiento de la obra. Bien, recordemos que en este ciclo vimos artistas que en la poética de su obra trabajaban cuestiones problemáticas, como la cuestión de género, algunos artistas, otros también hacían reflexiones críticas respecto de su entorno sociopolítico económico del momento, como se acuerdan Liliana Maresca en su obra. Estos artistas no, tienen otro discurso, y como acabo de decir, la dimensión de lo lúdico, del entretenimiento, del disfrute por el detalle, el disfrutar de ese hacer manual del artista es muy importante. Para eso elegí la serie de bibliotecas de Gordín. Gordín hace dibujos y dibujos y objetos. Ya no podemos hablar de escultura, pero si quieren, bueno, objetos escultóricos como el que vemos acá. Serie de bibliotecas en las que reproduce con gran verosimilitud el mueble biblioteca, los estantes y los libritos. Veamos la serie con más detenimiento. Y la obra la enmarca dentro de una vitrina de cristal. Y como vemos,
él mueve biblioteca y no sabemos por qué, y ahí es un interrogante, seguramente que el artista nos está proponiendo, las bibliotecas van cayendo una sobre otra, y vemos congelado el instante en que los libros caen, algunos de punta, otros quedan abiertos a doble página, otros se están abriendo, como el que marco con el cursor mientras cae. Y recordemos que esos diminutos libros son tallados y pulidos por el artista. Y el artista también construye el piso de madera, y vemos las vetas, las tablas que conforman el piso, que tienen un nombre especial. Bueno, y cómo van en línea oblicua formando las hileras. Y todo eso es trabajo manual, artesanal, eximio de Sebastián Gordín. Este es un fragmento ampliado de uno de los objetos, y vemos ahí como las dos bibliotecas cayeron sincrónicamente y los libros se desbaratan en el aire. Acá otra serie de 4 bibliotecas que cada una se derrumba ante nuestros ojos. Acá tenemos otra obra con una biblioteca prolija, y tenemos otra donde el artista incluye poco mobiliario. Estantes para los lectores, una banqueta también para que se sienten. Acá hay otras bibliotecas en orden y con mobiliario incluido. ¿Qué podemos pensar o intuir de esta obra? Quiero elegir esta. Una primera apreciación es que son todas maquetas en las que no hay presencia humana, ¿no? Hay algo bueno, hay presencia nada más del mobiliario y de los libros. Obviamente la obra nos interpela, el artista juega a abrir interrogantes, ¿no? A ver, bueno, y ahí está la subjetividad de cada uno. Hay una apreciación que me pareció interesante de un historiador, que él propone que la biblioteca, como símbolo de la civilización, podría estarnos diciendo la obra: ojo, no estamos ante el derrumbe de una civilización, ante nuestros propios ojos. Son como joyitas, ¿no? Estas obras. Ahora voy a pasar a otra serie del artista. Esta ahorita, ¿saben qué? La dejo pasar por una cuestión de economizar o racionalizar el tiempo que tenemos en nuestro encuentro. Quiero ir a esta serie en la cual Sebastián Gordín incorpora a su trabajo como artista adulto que es el juego del que él fue fanático de chiquito, que eran esos juegos de armados, de maquetas a pequeña escala, de aviones, barcos, edificios. Entonces, él recupera esa técnica, bueno, la trabaja en el contexto de, bueno, él es artista adulto, y recrea con gran verosimilitud edificios contemporáneos o antiguos, si se quiere, de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Entonces vamos a ver esta serie de 7 cines de 1995, como vemos son de pequeño formato, y la fotografía que conseguí de la obra es esta.
son cines antiguos, el cine Odeón, que podemos reconocer la arquitectura moderna de la primera mitad del siglo XX. Hay una reproducción fidedigna del detalle del edificio, de la construcción. Acá vemos otro perfil. Acá, bueno, los 7 cines desplegados. Y acá Luna Park, que bueno, es un edificio que sigue estando en pie. Y un detallito, vemos cómo reproduce la pareja de bailarines o de patinadores que creo que aún tiene el Luna Park. Y en muchas de estas maquetas arquitectónicas hay un visor en la parte superior que nos permite a nosotros espectadores ver por la mirilla, porque el artista hace un juego óptico a través del cual reproduce parte del interior del edificio. Yo vi otros edificios por el visor, no el Luna Park no lo vi de modo presencial, pero bueno, es otro aspecto muy rico de estas maquetas arquitectónicas. Si ustedes quieren proponer lecturas posibles a esta obra, chateen, propónganla por el chat que está abierto. Lecturas posibles que se hacen de esta obra es como él, al reproducir en una escala pequeña edificios que tal vez no estén presentes, por un lado genera algo de un distanciamiento, ¿no? Por la reducción de escala. Entonces podemos pensar que no es una obra expresionista, expresiva, como por ejemplo la obra de Pablo Suárez. ¿Se acuerdan las esculturas paródicas de Pablo Suárez? Es una obra que puede ser un poquitito fría y distante, pero también nos invita a un juego de algo de la nostalgia, ¿no? Porque nos trae al presente con la reproducción ilusoria de algo que ya no está. Y nuevamente son espacios, son edificios que están emplazados en el espacio público urbano, y el artista vuelve a no representar figuras humanas en las obras. Entonces, bueno, podemos pensar que hay un juego de lo presente y lo ausente, ¿no? Y un juego de la nostalgia, de lo que ya no está. Y nuevamente sobra para engancharse en la dinámica de, bueno, de disfrutar el hacer del artista y la dimensión lúdica que puede tener el engancharnos en cada una de las maquetas y recordar, imaginar. Ahora voy a pasar a otra serie en la que el artista también trabaja con lo que tiene que ver con el entretenimiento de consumo masivo. Ahora, en las obras que vamos a ver, tienen que ver con las revistas de historietas, revistas de acción, de fantasía. Lo que sucede con Sebastián Gordín, que él es un admirador de las revistas de entretenimiento que se publicaron en los Estados Unidos entre las décadas de 1920 y 1930. Entonces él va a trabajar con las tapas de esas revistas y las va a recuperar y las va a recrear en una técnica particular, en marquetería. Marquetería sobre soporte madera o soporte metálico. Recordemos que la marquetería es una técnica artesanal destinada especialmente a la decoración,
y que trabaja a partir de fragmentos de nácar, de marfil o de madera, y con ellos se construye la imagen sobre el soporte. Esta técnica artesanal es la que incorpora Sebastián Gordín a su campo del gran arte. Y las revistas que él recupera desde la estética, la iconografía y el imaginario son las siguientes. Perdón, hago un paréntesis. Antes de ver las revistas, hay otra maqueta que es esta, preparándose para el ataque. Las vemos rápidamente, especialmente para ver la destreza técnica del artista. Este show es una maqueta que también está dentro de vitrina de cristal, en donde el artista reproduce una sala interior de un museo. Creemos que es un museo de bellas artes porque la gran pintura que se destaca en el centro es una pintura que ilustra a caballeros medievales, ¿no? Vemos 6 caballeros a la izquierda con su atuendo tradicional, con lanzas, con los escudos, y a la derecha un caballo engalanado a la usanza medieval y un caballero sentado que no sabemos por qué tiene un pie descalzo. Bien, él acá está trabajando con la técnica de marquetería, así dibuja la imagen. Sebastián Gordín cuenta que trabajar con la marquetería le permitió recuperar el dibujo, porque él también es un muy buen dibujante. Y él recrea el ambiente imaginario de una sala de exposiciones. Vemos a la izquierda la escalera, que ahora vamos a ver, está bajando o subiendo del depósito del museo otra obra de arte, con su juego de poleas tradicional. Y a la derecha vemos una de las banquetas que el museo dispone para los visitantes, para que descansen a veces lo agotador que es recorrer un museo. Y en el medio no sabemos si es una tela que le están enrollando o es una alfombra. Ahora pasamos a ver fragmentos ampliados de la obrita. Acá apreciamos el detalle del dibujo hecho en marquetería, la belleza de las vetas de la madera del piso, que estoy marcando con el cursor. Veamos la túnica que cubre el cuerpo, parte de las ancas del caballo, y cómo el artista trabaja y reproduce un marco importante para una obra importante. Y acá vemos el juego de poleas, del modo en que se suben y se bajan las obras desde el depósito un subsuelo del museo. Y vean cómo él presenta la cuerda de las poleas. Ven cómo nosotros espectadores tenemos que darle tiempo al disfrute y al ver el detalle que nos presenta el artista. Y acá, bueno, desde otro punto de vista, vemos la polea, vemos nuevamente la reproducción de la imagen de un cuadro ficticio, porque todo esto es ficcional, es un micromundo que crea Sebastián Gordín. Bien. Acá voy a las publicaciones de la que es fan, Sebastián Gordín, de las publicaciones de las historietas de la década del 20 y 30 de los Estados Unidos. Vemos acá la típica tapa, que eran publicaciones de consumo hiperpopular con argumentos simples e ilustrados, como vemos en la tapa. Y acá ya vemos que tiene que ver algo con lo fantástico y lo monstruoso. Weird Tale es cuentos extraños. Algo más. Y se llaman publicaciones pulp por el modo de producción de las páginas, que se hacían a partir de la pulpa de la madera, de ahí la denominación. Entonces, eran páginas, eran hojas rugosas, rústicas y económicas.
y sus encuadernaciones también eran rústicas, lo que permitía el consumo a todos los estamentos populares. De ahí decimos que es la industria del entretenimiento popular de estas décadas de los Estados Unidos. Vemos otra revista de la época y vemos cómo la imagen, ya los diseñadores gráficos de las tapas de estas revistas ya nos indican de qué va la historia. Esta es historia de fantasmas. Bien. Acá lo vemos a Sebastián hablando con una de sus curadoras en una de las muestras que hizo en los Estados Unidos. Ven que acá no recuerdo el nombre de la muestra. Y vemos sobre la mesa los objetos artísticos que son hechos en madera, en los que él recrea, reconstruye tapas imaginarias también de historietas de ese tono de misterio, de fantasma, con la técnica de marquetería. Vamos a la primera, que se llaman historias de mar. Empezamos por los motivos. Reconocemos una balsa que está siendo zarandeada por una tormenta marítima. Hay 4 chicos que están perdiendo el equilibrio. Uno perdió el remo y reconocemos que están en peligro. La barca se puede dar vuelta. Este dibujo vendría a ser una presentación inicial de la historia que se va a desarrollar en la revista. Ahora detengámonos en lo visual, ¿no? La riqueza y la belleza de los distintos fragmentos con los que construye, por ejemplo, el mar. Vean la zona inferior de la imagen. Marco con el cursor. Vean las vetas de esta madera que genera nudos, esta otra en tonos verdes, tonos celestes. Después el cielo, cómo está formado por las vetas que tienden más hacia el horizontal, aunque reconocemos nudos, en tonos tierra. Y sin embargo evocamos en la parte superior de la imagen un cielo. Y veamos las distintas vetas en color madera con las que construyó la balsa. Y el remo con vetas así rectas, estas vetas del bote que van más en diagonal, diversas a los asientos interiores del bote. Aquí vemos cómo estamos frente a obras en que la dimensión de lo estético es muy importante, de lo lúdico, y en la que no hay un discurso o una reflexión sobre temas que tengan que ver con lo social, temática de género, etc. Es un artista que propone otro discurso poético, y a los que son fanáticos de las historietas y de los cómics, como en mi familia lo fue mi hermano de chiquito, y yo nunca me enganché con ese tipo de cosas, pero bueno, para los fans de las historietas creo que esta obra les va a llegar más todavía. Acá, bueno, es otra tapa de historieta, y acá ya es un tema
fantástico, ¿no? Porque vemos que las posiciones están invertidas. Vemos el gran piano de cola que está en posición vertical, y en oposición el pianista, que tendría que estar él sentado en forma vertical para tocar el piano, él está en posición horizontal. Bueno, hay una indicación o un señalamiento de que va esta historia, ¿no? Tiene un tono fantástico. Hecho en marquetería, disfruten la diversidad de las vetas, de la madera, cómo juega también con las direcciones. Y vemos que la obra de Gordín hace como bascula entre un tono de la inocencia, de lo lúdico y también de lo popular, porque hace referencia a producciones de consumo popular, pero también la vuelve una obra sofisticada. Y por otro lado, es un artista que elevó la técnica artesanal de marquetería, que es pensada para las categorías tradicionales que ordenan las disciplinas artísticas, es pensada como una artesanía menor, como arte decorativo. Y el artista lo incorpora al campo pensado como el gran arte. Acá, bueno, otra tapa de revista, también acá fantasiosa. Voy a avanzar, ¿les parece? Porque sigue siendo la misma temática. Esto es para sentarse y disfrutarla cuando haya otra muestra de él en Buenos Aires. Estas son, como vemos, colección particular. Esta obra, esta imagen es súper atractiva porque hay un juego de temporalidades, porque el personaje que está a la derecha de la imagen, que está relajado leyendo un libro, está vestido a la usanza contemporánea. Sin embargo, el grupo que está en la zona central de la composición, vemos un músico de espaldas tocando acordeón y una mesa elegante donde reconocemos una mujer elegante vestida con traje de noche largo, bebiendo en copa alta. Reconocemos otro músico tocando la guitarra en el sector izquierdo, un personaje que parece que está mirando con esos visores submarinos que tienen los submarinos, y vemos acá una pareja extraña también vestida no al modo contemporáneo, pero sí algo de gala, ella que, ¿no? Lo que tiene el hombre, que es el saco largo. Y reconocemos también como armamento, ¿no? Como cañones de los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Esto es la invitación del artista a devanar y interpretar y hacer lecturas posibles de lo que nos está proponiendo, además de disfrutar la estética de la obra y de la habilidad técnica de él. Acá vemos otra historia, acá dos amigos y un tesoro, cuentos extraños, acá reconocemos luz de luna nocturna, porque la iluminación de la escena es blanquecina. Y por la hora quiero pasar al otro artista que vamos a ver hoy, que tiene, bueno, el libro oro de Scoop lo pasamos, Miguel Harte, que tiene muchos puntos en común con Sebastián Gordín, porque también es un artista que apela a lo sensible, a lo bello de su obra. También es importante el hacer, ahí lo comparamos. También es un artista que no, su reflexión y su poética no va a cuestiones problemáticas, como dije, cuestión de género, cuestiones sociales, en fin. Pero lo importante en la obra de Miguel Harte es la materialidad, las condiciones de apariencia del material con el que él trabaja. ¿Por qué? Vamos a ver esta obra, Túnel en el magma de Martilux. Esta es su obra. Como vemos, es
una obra abstracta. Ya todos sabemos lo que es, ¿no? Pintura abstracta, en contraposición a la pintura figurativa. Vamos por partes. Este es un fragmento ampliado de su obra. Esta es otra obra, Martilux sobre tabla con inclusiones. Acá vemos un fragmento ampliado. Nuevamente, Martilux con una inclusión, fragmento ampliado. Y me voy a detener en esta obra, que es la misma serie que trabaja con Martilux y le realiza incrustaciones. ¿No es cierto? Decimos que es importante la materialidad en la producción de Miguel Jarte porque él, en esta serie, por ejemplo, trabaja con pintura industrial, Martilux. Es pintura que se usa para pintar los chasis de los automotores, los motores, no se utiliza para el campo de las artes visuales. Sucede que en un momento en que Miguel Jarte estaba trabajando en su taller, se le cae un tarro de Martilux y él ahí ve cómo derrama el material y queda fascinado por la textura, por el peso, bueno, y por toda la riqueza de formas que el Martilux generaba. Entonces, él a partir de ese momento incorpora el Martilux en su obra, en esta serie que trabaja a lo largo de la década del 90. Entonces, en estas obras, Miguel Jarte incorpora lo que tiene de azar el derrame del Martilux, que es un material pesado. Entonces él permite que el Martilux genere todo ese juego de formas y recovecos y rastros de burbujas, pero también interviene el control del artista, porque él termina componiendo la imagen. Entonces son obras que es interesante leer este juego puesto entre lo azaroso y el control. Y nos tenemos que detener a apreciar toda la riqueza del Martilux, ¿no? Que el artista de alguna manera nos comparte en su obra esa admiración que él siente por el material, por la consistencia del Martilux y los colores del Martilux, que tienden a ser nacarados y metalizados. Entonces aquí hay otro juego de opuestos que podemos ver en su obra, porque la imagen del derrame del Martilux genera la idea del agua, de algo acuoso, también de la lava, ¿no? Pero paralelamente, como reconocemos el metalizado del producto industrial, estamos entre la dimensión del orgánico y la dimensión de un producto industrial, un agua industrial creada industrialmente, en fin. Sigamos, acá yo creo que en esta obra tenemos que apreciar la sensualidad de la tersura del Martilux y del brillo. A ver si tengo un fragmento ampliado, sí. Y ven las formas que crea. Y vemos como la obra está equilibrada. No es un cuadro, una pintura que se caiga para un lado o para el otro. Y acá todas las artistas entienden con rigor lo que estoy diciendo. El artista compone su obra más allá que trabaja con la casualidad del derrame del Martilux. Bien, pero como vimos en todas las obras, él hace inclusiones, hace incrustaciones. Sigamos viendo. Acá, otra vez a disfrutar los brillos y las distintas gamas en azules del material. Vemos las inclusiones. Un fragmento ampliado. Y acá, esta obra nos permite ver que en la serie del Martilux
el artista comienza a hacer cortes a la superficie e incorporarles resinas con pequeñitos objetos. Entonces genera esta inclusión y como una gotita que sobresale. Acá vemos una obra con cortes y algo que sobresale de la planimetría de la imagen, y vemos cómo él trabaja en resina e incluye formas. Acá vemos un detalle de la obra y acá otro detalle, como de la gotita, con inclusiones. Es un artista que, al igual de Sebastián Gordín, trabaja el detalle y apela a que nosotros, espectadores, indaguemos y nos metamos y disfrutemos los detalles que propone. Acá vemos otra obra, colección privada, viene en formato vertical, con inclusiones, otra La Gran Succión, y después vemos acá un fragmento. El tema es que, quiero ir a una, él en esas inclusiones que hace primero con los cortes y después formando gotas con resina, empieza a incluir objetos e insectos. Entonces, vamos a ver en estos pequeñitos mundos que surgen en la superficie plana de toda la obra, vamos a ver recreados seres, flora y fauna, y mundos, si se quieren, oníricos o fantásticos. Y podríamos decir que en estos pequeños fragmentos de la obra, entonces sí, hay figuración ahí, porque reconocemos un mundo fantástico. Vamos, esta otra obra tiene inclusiones con insectos. Acá vemos un objeto que no llegamos a distinguir. Bueno, esta es tapa del catálogo de la muestra que tuvo Miguel Harte en el Bellas Artes. Sigamos adelante. Acá seguimos viendo Martilux con inclusiones. Acá vemos el detalle de una inclusión. Y aquí otra. Y aquí sí podemos apreciar ese submundo que crea el artista. Y esa a muy pequeña escala, es un microuniverso dentro de toda la superficie que tiene toda esa riqueza visual del material. Y vemos que hay una figura humana. Él a veces se autorretrata en estas inclusiones con figuras humanas, no aquí. Y vemos que acá hay un mundo, podemos ver, de vida animal, que no llegamos a distinguir, hay como gusanitos, en fin. Y ahora vamos a ver en ampliación la inclusión con insectos que él hace. Son las burbujas en resina donde él incorpora los insectos que él recolecta y conserva en su taller y que, bueno, los incorpora a muchas de las obras que ya vimos, pero ahora para ver en detalle y distinguir a los insectos. La incorporación de insectos también tiene que ver con la casualidad, porque él, también trabajando en su taller, un día queda pegado un insecto en una de sus obras y nuevamente queda atraído por la imagen final del insecto en su obra. Entonces, en esa oportunidad se conecta con entomólogos para aprender a recolectar y a la conservación de los insectos. Y así es como los incorpora a su obra. Veamos. Acá una obra en donde él recrea esa flora y fauna extraña, fantasiosa, y por eso podemos decir que la belleza a la que apela la obra de Miguel Harte también es una belleza extraña, ¿no? Que apela a la extrañeza. Esta es una fotografía, perdón que voy atrás, sí, fotografía en la que él está
trabajando con los insectitos. Esta es otra, de fotografía. Esta no es superficie de una de sus obras con Martilux. Y vemos que hay algo de sensualidad en la superficie tersa, el color plata y suave, ¿no? Y cómo se contrapone a esta otra superficie más texturada. Y elegí esta obra que es bien contemporánea, esto es arte contemporáneo, del 2013, que trabaja directamente con un escarabajo. Y aquí lo vemos, con plastilina, el escarabajo sobre la base. Decimos, esto es una escultura, mejor un objeto escultórico. Y obviamente el artista nos invita a apreciar el insecto, como evidentemente él lo aprecia, y reconocemos los pelitos, ¿no? Las extremidades del escarabajo. Y acá hay otra más detallada. Vemos las extremidades. Bien. Ahora otra obra, ¿qué hora es? Si quieren, una de las últimas, que son objetos escultóricos en gran tamaño. Esta es colección privada de grandes coleccionistas de fin de la década de 1990, titulado El Jardín Filosófico. Esta es la obra. Una gran forma pirámide sostenida sobre su base cuadrada y sostenida en formas de raíces, ¿no? Él apela, reconocemos la forma orgánica de las raíces de vegetales, árboles X. Y en el interior reconocemos un paisaje y llegamos a reconocer la forma árbol. El título ya está haciendo referencia y nos invita a abrir una lectura posible, porque Jardín Filosófico señala directamente una corriente filosófica del mundo griego antiguo y que refiere puntualmente a Epicuro. ¿Se acuerdan que Epicuro vivió entre fines de los años 300 y principios de los 200 antes de Cristo? Él crea su propia escuela en las afueras de la ciudad de Atenas y trabaja con sus discípulos en un jardín. Y recordemos las propuestas en síntesis de Epicuro que nos pueden ayudar a pensar la obra del artista. Este Epicuro proponía que la importancia del placer en la vida y para tener una buena vida, y el valor que le daba a la sensibilidad, a lo sensible, y entendí Epicuro que el placer y también lo sensible era una forma de conocimiento. Bien, entonces el título nos lleva directamente a estas propuestas del placer. Entremos a ver el paisaje extraño, fantástico que cree el artista, con materiales industriales. No industriales, no, tienen, sí, las resinas, el epoxi, etc. Reconocemos una forma árbol en el centro de la imagen, en una superficie como rocosa y irregular. Reconocemos un lago como que está bien acuoso, que gira, y una figura de un escarabajo que parece que se está mirando en el lago y que está tocando el agua. Veamos fragmentos ampliados. Ahí vemos la figura del escarabajo, antropomorfizado, o como se diga, porque vemos que tiene una cabeza humana y extremidades humanas. Y acá vemos el tronco del árbol, ¿no? También trabajado en este material industrial, terso, atractivo, que evoca el tronco del árbol
pero el artista le hace hendiduras y protuberancias. Y podemos válidamente pensar que él está aludiendo a las formas genitales humanas, porque es un tema que trabaja mucho en la obra. Nuevamente veamos la riqueza de texturas, la porosidad de algunos sectores, la tersura del lago, sigamos. Y vemos que las ramas terminan en forma de rostros humanos, unas en color plateado y otras en color dorado. Entonces podemos pensar que es una manera que hace el artista de fundir las vidas que nosotros diferenciamos, vegetales y animales, y él las cruza en estos paisajes fantásticos, porque es un árbol que tiene atribuciones humanas, lo mismo que el insecto. Acá, bueno, un súper detalle. Y volvamos otra lectura que podemos hacer, el insecto que se está mirando en la superficie del lago. Acá también apela a un tema muy tratado en la historia del arte europeo occidental, que es cuando ilustra el mito de Narciso, el mito griego. ¿Se acuerdan que el mito, en gran síntesis, cuenta la vida de un joven muy, muy hermoso, que él, al reconocer su belleza, su rostro bello, en el reflejo que le da las aguas del lago, del río, se embeleza y admirando su propia imagen bella y deteniéndose en la admiración de la belleza, se ahoga en el agua. Entonces, es posible que el artista esté señalando, a partir de esta imagen, el mito de Narciso, ¿no? Que se deleita tanto en lo bello que muere. Entonces podría ser que el artista está problematizando entre el cruce del título que señala a Epicuro y el escarabajo que señala el mito de Narciso, problematizar la cuestión de ese disfrute de lo bello, de lo sensible, ¿no? Y bueno, una última obra, aunque ya veo que son las 5 de la tarde, no sé si Ezequiel querés abrir al diálogo con los colegas o sigo con una obra más. Estoy, hola, ¿qué tal? Perdón, pero esto de que me da el micrófono a veces demora un segundito. Me parece que es mejor, si hay preguntas, avanzar con las preguntas, por las dudas, para no dejar a nadie afuera si tuviera alguna pregunta o algún comentario. Así que los invito a todos aquellos que así lo deseen a hacer sus comentarios, etc. Yo por mi parte, mientras tanto, les quiero comentar que estas charlas están siendo grabadas y que van a parar a YouTube, al canal del Colegio de Abogados, y entonces uno las puede revivir ahí. Les cuento que ahí hay, tiene como otra vida, ¿no? Hay 50, 60, 70 visualizaciones de cada una de las charlas, además de lo que estuvimos aquí. Así que estamos bastante contentos con eso desde el punto de vista de la actividad. A ver, vamos a ver si aparece alguna pregunta. Por ahora, elogios. Excelente la charla, me gustó mucho. Así que por ahora venimos bien. Yo sí tengo una pregunta, pero mía. Cuando vimos las tapas de esas revistas, si yo las pudiera tocar es como tocar una tabla de madera, ¿no? O sea, hay como un juego ahí, ¿no? Yo veo imágenes como muy vivas, como si fueran en papel, pero si yo las tuviera en mi mano, es lo mismo que esto en una tabla, digamos. Con eso me encontraría, ¿no? Es madera, vas a sentir lo que sentís en una superficie de marquetería, pero te van a prohibir tocarla, Ezequiel, porque es un objeto artístico. No, me imagino, es porque eso a su vez produce cierto desconcierto, ¿no? En mi opinión, ¿no? Tener algo que es como madera, pero que tiene tanta vida. Tenemos Sí, más elogios. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Son agradecimientos y elogios. Bueno, yo voy a mencionar a las personas por las dudas. Andrea
Agnese dice, excelente la charla, me gustó mucho. Fabiana Margulis, muy buena la charla. Grace Romani o Graciela Romani, agradezco todo lo que nos enseñás. Claudia, gracias. Olga Olkeniski, excelente, gracias, dice. Susana dice gracias. Susana Murray, perdón, que la conocemos, entonces como la mía. Gracias, Claudia, muy interesante todo. Y M. Campi, que no sé el nombre, excelente, Claudia. Mónica Campi. Mónica Campi, dice excelente, Claudia. Y tenemos Rodrigo Loncieme, dice, ¿puede sintetizarse que entre la primera y segunda parte del siglo XX, en esta última hay un regreso a las formas, a lo material o de lo material? No sé, es Sí. como un comentario, me parece. Sí, a fin del siglo XX se volvió a la importancia de la materialidad de la obra. Sí, sí, porque es cierto que al inicio del periodo postmoderno fueron muy fuertes las tendencias conceptuales y el arte de acción, las performances. Entonces el objeto artístico desaparecía. O también los artistas que trabajaban con material de desecho, o sea, obra efímera que no se conserva en el tiempo. Entonces la joven generación de los 90 vuelve a la importancia de la materialidad y al virtuosismo, como en el caso de Sebastián Gordín, que es maravilloso lo que hace Sebastián Gordín. Bien. Bueno, Rodrigo Lonciembo dice gracias y felicitaciones. Si no hay muchas más preguntas, primero, bueno, quiero comentarles que es el último de los módulos de este año, de esta charla en particular. Es la segunda vez que hacemos conferencias de este tipo, es la segunda vez que la doctora de Bianchetti nos da una mano como esta. No sé si habrá la tercera, nosotros deseamos mucho que sí, pero eso está en manos de Sí, claro Claudia, que sí. de Claudia si Sí, así sí, lo sí. desea, y estaremos muy felices de recibirla si esto es así. Así que por nuestra parte es agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado a estas charlas, pueden verlas de vuelta en YouTube y creo que todavía pueden ver incluso los módulos anteriores, aquellos que vimos a principios de año o el año pasado, si yo no me equivoco, creo que está todo ahí, los invito a hacerlo si se perdieron alguna. Así que saber que ustedes, y le agradezco, pero mucho, mucho, mucho a Claudia, a la doctora de Bianchetti, que la verdad hace esto de todo corazón, lo hace con una enorme Me generosidad, encanta. de la que espero no nos estemos abusando, pero bueno, esperemos que haya una tercera también. Así que bueno, Va a haber muchísimas una gracias a tercera. todos. Gracias a ustedes. Un excelente ciclo. Como la vez anterior, la verdad que un excelente ciclo. Creo que hablo por todos, conforme vimos en los mensajes, que la verdad que fue un excelente ciclo. Así que te lo agradecemos muchísimo.